¿Qué hacer para obtener la chapa metálica legal para su vehículo? Esa es la pregunta que se hacen muchos y que por desconocimiento pierden horas innecesarias en trámites que podrían solucionarse de una manera mucho más práctica. Para que usted no pierda tiempo, le contamos lo que tiene que hacer. Ante la vigencia de la Ley 5.236, que cambia la forma de obtener la chapa y la cédula verde de cualquier vehículo, el propietario de un rodado debe tener en cuenta algunos aspectos para la tramitación de la chapa legal. El conductor debe contar con la certificación de nacionalización del vehículo, presentar la factura de tasa para acceder a la verificación, que el mismo cuesta para los rodados 78.000 guaraníes y para las motocicletas 38.000. Y luego, una vez llegado al taller de registro único del automotor, acceder a un formulario donde completará con los datos del automóvil y el propio. Saco el número con el grafito. ¿Exactamente qué es lo que estás haciendo ahí? Estoy sacando el número de chasis y después le doy al cliente, le doy la contraseña y esa contraseña el cliente va a retirar ahí la vuelta donde dice aduana. Va a esperar 20 a 30 minutos y lleva el resultado. El trámite de verificación física de un automóvil dura aproximadamente 10 minutos, para que luego los datos verificados sean cargados a sistemas del registro único del automotor, a fin de registrar al nuevo conductor como contribuyente. Eso se imprime en 4 hojas, ¿verdad? Uno se queda con nosotros, que es para el archivo, y 3 hojas se le entrega al cliente. Ese sería ya el certificado. Este es el resultado. Según explicaron los encargados del registro único del automotor, todo el proceso de verificación, desde el ingreso al taller hasta la obtención del resultado, lleva aproximadamente unos 30 minutos. Nosotros sellamos los informes de verificación, los hacemos firmar respectivamente a los verificadores, sellamos y lo ordenamos todo y repartimos las cajas respectivas para la posterior entrega del informe de verificación. Sin embargo, las cientos de personas que fueron a realizar la verificación se quejaron del tiempo de espera que realizaron para retirar el resultado del trabajo realizado, desmintiendo de esta forma la supuesta rapidez en la entrega de la certificación. Y el resultado hace 45 minutos por ahí. Lo raro es que la verificación que hice ayer a las 2:30, a las 5 de la tarde tenía que estar y no hubo caso. O sea, la verificación técnica es más rápido que entregar el resultado, esperar. Y ahora vine otra vez para retirar y estoy esperando. Ojalá que ya esté. Una de las principales preguntas que se están realizando algunos de los propietarios es ¿qué pasa con aquellos vehículos que fueron comprados a cuotas y que hoy día están realizando los trámites para legalizar? Es por ello que el director del registro de automotores indicó que toda concesionaria está obligado, mediante la ley 5.236, a entregar todas las documentaciones vía escribanía. En cuotas de una empresa, la empresa le debe proveer la escritura pública, de la escritura pública a los efectos de la matriculación y transferencia del vehículo. Y eso debe hacerse a través de un escribano, ¿verdad? Que puede ser designado entre las partes, por decir vendedor-comprador, o de repente ya el vendedor tiene su propio escribano o escribana. En el caso de las ventas a plazos, la escritura pública debe ser autorizada por el escribano público con la escritura con prenda. El asesor jurídico sostuvo que esta ley es retroactiva, es decir, las personas que obtuvieron sus chapas provisorias antes de la entrada en vigencia de la ley no podrían ser afectadas por la entrada en vigencia de esta nueva legislación, y explicó el monto que un propietario debe pagar sí o sí para la obtención de la chapa metálica. En el caso de las motocicletas, estamos todo lo que percibe el registro del automotor en concepto de tasas judiciales y tasas especiales es de 350.000 guaraníes, que es lo básico. En el caso de los automotores o vehículos 4 ruedas, todo lo que percibe el registro del automotor son 650.000, 700.000 guaraníes. Es todo lo que percibe el registro del automotor. El costo excedente, ya lo que esté ya excedido en cuanto a esa cifra básica, ya corresponde a honorarios profesionales de los escribanos, autenticaciones y gestorías, por decir.
Desde este jueves se ampliará el horario de atención en Asunción de 6 a 12 horas y de 3 a 18 horas. El horario normal es de 7 a 12 horas y de 13 a 17 horas.